ordenada, ¿listo? El paciente ya enfermó, ya recibió medicamento, es la primera vez que está enfermo, ya anteriormente había recibido algún tratamiento especial, específico, tiene la frecuencia de enfermarse con tuberculosis, con neumonías virales, bacterianas. Bueno, después de hacer un antecedente que es importante, entonces ya entramos a lo que es el examen físico, netamente del paciente, considerando la clínica que nosotros manejamos para lo que es la característica de la neumonía. Fiebre, estamos hablando de una temperatura arriba de los 38 grados, tiene que ser medible, ¿listo? Tenemos que medir. Últimamente estamos manejando mucho en los hospitales los termómetros digitales. A veces se descalibra, a veces llega a marcar una temperatura diferente por la batería, por las pilitas. Entonces no ha cambiado el uso y creo que todavía tenemos bastante, nos da datos bastante exactos lo que es el termómetro de mercurio, el que agitamos, ¿cierto? El que tiene por dentro la barrita de mercurio. Entonces nos da un dato mucho más preciso. Entonces, que el paciente le diga, tuve calentura, tuve fiebre, midió la temperatura. No, solo la pierna estaba caliente. Probablemente sea un poco séptico de la extremidad, pues, ¿no? Ahí vamos a sumar entonces lo que es la taquicardia. La taquicardia en relación, cuando ya empieza a aumentar la frecuencia respiratoria como una medida compensatoria, el corazón empieza a latir mucho más rápido porque necesita llevar más oxígeno a distintas partes del cuerpo. Si hablamos de taquicardia, entonces nosotros necesitamos saber el valor normal de la frecuencia cardíaca, que es entre 60 a 100. Son cosas básicas, pero nosotros necesitamos tomar la frecuencia cardíaca en todo paciente en un examen físico. Escalofríos, va a decir tuve chus, porque así es como hablamos, o tuve tembladera, ¿no? Eso antecede a lo que son las alzas térmicas. Y aquí ya la parte más que nos interesa, ¿no? En relación al compromiso agudo del tejido pulmonar, que es la tos. ¿Es una tos seca? ¿Es una tos productiva? Si es una tos productiva, ¿qué característica tiene? Muchas gracias. ¿Qué característica tiene la expectoración? ¿Es hemoctóica? ¿Es purulenta? ¿Es mucosa? ¿Con qué frecuencia? Probablemente sea hemoctóica, sea de cada rato, pues, ¿no? Cuando es hemoctóica, de cada ratito, bien, tiene factores de coagulación alterados. Probablemente no estemos hablando de una neumonía, estemos hablando tal vez de una enfermedad oncológica, pues estamos hablando bien de abscesos pulmonares que han tomado todo el pulmón. Entonces es importante saber qué color de expectoración tiene, con qué frecuencia. ¿Puede haber síntomas digestivos? Sí, en un 20% se considera. En relación a náuseas, vómitos, diarrea y otros síntomas, cefalea, fatiga, mialgias, artralgias, puede haber. Entonces ahí nuevamente puntualizamos entre las manifestaciones clínicas: fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico, disnea. Sensación subjetiva de falta de aire. Voy a decir, me fatigo, me falta el aire, me siento que me ahogo. Radiológicamente, entonces, es uno de las formas de poder ayudar en el diagnóstico. Para esta clínica no necesitamos exámenes bastante complejos, sí podemos llegar al diagnóstico como apoyo con una radiografía. ¿Qué es lo que vamos a ver en una radiografía? Si la vamos a solicitar, pues necesitamos saber qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar infiltrados alveolares, que sería la consolidación, ¿no? Las famosas manchitas blancas que vamos a ver, porque se describe en relación a una escala de grises: lúcido, translúcido, hiperlúcido, consolidaciones. De aparición reciente e intersticial en el caso de una neumonía atípica. En pacientes inmunocomprometidos,
leucopénico, que si trataba la radiografía de tórax puede ser normal en la primera fase de una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces no es nada más la neumonía, el ingreso de un agente, de un microorganismo, sea cual fuera, puede ser no siempre un virus, no siempre puede ser una bacteria, también puede ser un hongo, también nosotros podemos tener una neumonía por parásitos. Entonces, es importante saber cuáles barreras ya ha atravesado, ¿sí? Para poder considerar el tiempo para que dé la sintomatología de la que ya hemos hablado. Doctora, me picaba la garganta hace 2 días, ¿no? Y ahora me duele mi pecho, me duele mi tórax. Pueda que sea insidioso, pueda que después, recién de unos 3 días más, tenga tos. Entonces estamos hablando probablemente de un proceso viral, ¿no? No nos tenemos que desesperar en iniciar tratamientos. A lo que vaya evolucionando una enfermedad, nosotros necesitamos rescatar los datos de la sintomatología para dar tratamientos precisos, tratamientos que sí corresponden. La amoxicilina y la cipro no es para todo, ¿ya? Esta gráfica la hemos visto en la anterior clase. Este es un alveolo graficado que sería normal, que está vacío, que no ha habido una extravasación de exudados, o sea, de líquido intersticial, no se ha llenado la cavidad alveolar. Entonces, tiene esa característica. Pero cuando se llena, fíjense, ¿no? No va a haber un sonido que nosotros lleguemos a escuchar. Claro, no vamos a escuchar un murmullo vesicular limpio, vamos a escuchar con ruidos sobreagregados. Y para eso necesito que ustedes vayan afinando sus oídos. ¿Listo? Consíganse un estetoscopio, no tiene que ser, como les dije, de la última generación. Bueno, lo más sencillo sea va a ser mejor, se van a dar cuenta, porque la campanita nos puede transmitir con mayor intensidad los sonidos. ¿Cómo se escucha un murmullo vesicular en esta condición? Porque esta imagen que vemos en realidad correspondería a una secreción purulenta, donde hay leucocitos, donde hay mastocitos, donde hay eritrocitos que están llenando la cavidad alveolar. Entonces automáticamente va a ir alterándose la función que hay en esta cavidad alveolar, que es el intercambio gaseoso, para que pueda purificarse la sangre, para que pueda salir todas las toxinas gaseosas de nuestro organismo. Entonces, si hacemos una gasometría, tiene que haber una alteración, ¿cierto? Una traducción en esa alteración, por lo que esta calidad no está cumpliendo su función de intercambio gaseoso. Si hay una tos que ha llegado a un choque séptico de este foco, ¿no? Quiere decir, bien, que no ha respondido al tratamiento, o que ha sido bastante virulenta la infección y que no ha acudido a un centro hospitalario y ha llegado a un estado bastante grave el paciente. Entonces necesitamos nosotros, muy aparte de lo que es la radiografía, un hemograma, llegar a solicitar exámenes ya más minuciosos para medir la presión de oxígeno, dióxido de carbono, cómo está toda la función de gases, bueno, todo el metabolismo ácido-básico. Entonces, en una exploración física, ¿no? Tenemos que ir de forma ordenada, que cambia pues en lo que es un examen, una evaluación de una cavidad, de un abdomen con lo que es el tórax. Entonces, primero inspección, después ¿qué vamos a hacer? Palpación. Palpación, percusión y ocultación. Cosa que en el abdomen nosotros no podemos hacer percusión antes de una auscultación, porque vamos a alterar todo el peristaltismo, ¿no? Y nos va a dar un falso positivo. En la inspección, ¿qué es lo que vamos a ver? Una disminución de la hipersensibilidad de la caja torácica, va a tener una respiración corta, va a haber una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Hay uso de los músculos accesorios. Entonces es importante descubrirlo al paciente, ver cómo está
Y dentro de la evaluación, no es que nos vamos a ir porque nosotros necesitamos diagnosticar neumonía y tiene la clínica, no es que nos vamos a ir primero al tórax. Y ya hemos hecho de cuenta que ya hemos evaluado la cabeza, cuello, estamos en lo que toca el tórax del paciente, en la vida real. En la palpación, entonces, el aumento de las vibraciones, caries, percusión, martidez, ¿sí? Sí. Auscultación, estertores crepitantes y ruidos bronquiales. Los estertores crepitantes pueden ser, de acuerdo a la gravedad, a la consolidación que haya, pueden ser crépitos de mediana burbuja, de gran burbuja, de pequeña burbuja, como le llamamos. ¿Listo? Eso le da la consolidación del área pulmonar, del parénquima pulmonar. Ahora, los criterios de Kurz. Estos nos dan lo que es una predicción de mortalidad en relación a 5 criterios. Y eso muchos hospitales lo tenemos colgado en las áreas de medicina interna. Consideramos lo que es el estado neurológico, ¿no? Sí. Ya pese a que la escala de Gladwell es para lo que son los traumas cráneoencefálicos, o sea, los tequeados, los que se caen, los que rompen la cabeza, lo utilizamos para hacer una evaluación de las alteraciones metabólicas que también podría estar cursando siempre y cuando haya una alteración. ¿Está confuso? Un punto, ¿no? Pueda que esté en coma, peor todavía. Urea plasmática mayor a 40. Frecuencia respiratoria mayor a 30. Presión arterial menor de 90, 60. Y la edad es importante, mayor a 65 años. Cada uno de estos criterios entonces suma un punto. Si es que es de 0 a 1, entonces el manejo va a ser ambulatorio. Si llega a ser 1, el manejo es hospital. No. Posible tratamiento ambulatorio. Si suma 2 puntos el ingreso, hay que ingresar la observación. La observación se considera en las emergencias entre 4 a 8 horas. Esto en esas 4 a 8 horas se tiene que definir si el paciente ha tenido una buena evolución o no ha evolucionado o ha tenido una evolución desfavorable. Si ha tenido una evolución desfavorable, entonces seguramente es porque la frecuencia respiratoria no mejoró, sigue alterado o ha empeorado, entonces el puntaje me suma y tengo que internarlo. Son ciertos parámetros, no es que llegue neumonía y bueno, es una persona adulta mayor, el interno, no estoy tosiendo, pero estoy tranquila. No. Tenemos que utilizar criterios para poder tomar cierto tipo de conductas, ¿no? Sí. 3, el ingreso a planta sí o sí es necesario internarlo. Si sumamos, por ejemplo, la edad, está hipotenso, está confuso, no podemos mandarlo en esa condición a la casa, puede fallecer. Está yendo a desarrollar o evolucionar a un choque séptico de foco pulmonar. El choque séptico con una alteración de conciencia, con taquicardia, hipotermia, alteración de toda la parte metabólica y puede llegar a una falla multiorgánica. Estos son otros criterios en la clasificación de CINE en relación a considerar también riesgos. Entonces habíamos hablado que era la sumatoria, tomando en cuenta lo que llegarían a ser las enfermedades de comorbilidad. Si tiene una enfermedad neoplásica, si llega a tener una insuficiencia renal o si tiene una enfermedad de insuficiencia cardíaca congestiva o hay antecedentes de accidentes cerebrovasculares. En la exploración física entonces tome en cuenta alteración del estado mental, que más o menos llegarían a ser los datos en relación a lo que serían los criterios de Kurz. Las pruebas complementarias, entonces, ha evaluado lo que es el uso de la gasometría arterial, la urea, sodio, glucosa, hematocrito, y aquí nuevamente en relación a una gasometría. Nos habla de una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una saturación menor a 90%.
Y aquí entonces, en relación a la sumatoria, que es 10, 20 y 30, fíjense, de acuerdo a la puntuación nos da un riesgo clase 1, clase 2, clase 3. De acuerdo a eso nos podemos ir también manejando para lo que son las conductas de los pacientes. Si tiene una neoplasia, por ejemplo, un cáncer de cervix, llega a tener una temperatura de 42, ya voy sumando 30, una temperatura de 40, 15, 45, 45 más una gasometría que lleva una presión de oxígeno de 60, he sumado 55. Entonces tiene una clase de riesgo de mortalidad grado 2. Ahora, criterios para una hospitalización. Hay hallazgos clínicos, hallazgos laboratoriales y hallazgos de radiografía. Entre lo que son los hallazgos clínicos, fíjense, toma casi en cuenta todo lo que es los criterios de pulso, ¿no? Confusión, frecuencia respiratoria, toma en cuenta lo que es la presión arterial, la temperatura puede estar hipotérmico o puede estar con fiebre. Frecuencia cardíaca arriba de 125 latidos por minuto. La afectación, también puede haber una afectación extrapulmonar. Entre los hallazgos laboratoriales puede haber una leucocitosis o una leucopenia. Entonces, para saber si es una leucocitosis o una leucopenia, nosotros necesitamos dominar los valores normales y también los valores de referencia con el laboratorio que estén trabajando, que no varían mucho, ¿ya? Pero siempre les ponen al ladito valor referencial. Gasometría. Gasometría les habla de una FiO2, que sería un 21% con una presión de oxígeno menor a 60 mililitros de mercurio. Presión de dióxido mayor a 50 de mercurio, un pH 7.35. En relación a la lectura de la gasometría, nos llega a lecturar en lo que es una prueba de sangre, ¿no? Sérica se le dice, pero de un vaso arterial, ¿ya? Poco a poco en el internado a ustedes les enseñan a tomar, les dan la práctica de sacar las muestras de gasometría. Y el FiO2 se refiere al oxígeno ambiente que nosotros estamos respirando. Nuestro ambiente tiene un 21% de oxígeno, ¿sí? Tiene un 3% de otros gases y tiene nitrógeno lo restante. O sea, todo el componente de aire que tenemos alrededor, no todo es oxígeno y tampoco no todo es dióxido de carbono. De la fracción que nosotros tenemos acá, solo un 21% es oxígeno, lo demás son otros gases. Entonces, si no tiene apoyo de oxígeno, la fracción respiratoria, lo que está respirando, el porcentaje de oxígeno que está respirando es de un 21%, ¿ya? Pero si tuviera apoyo de oxígeno, entonces ya hay ciertas fórmulas que los van multiplicando. Pero el paciente cuando llega no llega mayormente con su oxígeno, llega sin oxígeno, llega dinéico. Entonces, para sacar estos valores de presión arterial, de fracción inspiratoria, que es lo que les va a también dar el criterio para una internación, entonces vamos a utilizar la fracción inspiratoria de oxígeno, que es correspondiente a un 21%, porque esa es la cantidad de oxígeno que nosotros respiramos del medio ambiente. La presión de oxígeno en menos de 60, eso nos va a dar el laboratorio de una gasometría arterial. ¿Listo? Tienen que observarlo bien al paciente. Si el paciente no está dinéico, no está cianótico, está con una coloración rosadita, ¿no? Y le sale 40 presión de oxígeno, entonces no es un laboratorio fiable, probablemente sea venosa la sangre. Pero si coincide con la clínica, está dinéico, está cianótico y lo que llega a ser la presión de oxígeno les llega a salir en menos de 60, entonces es más fiable con lo que la clínica que ustedes están viendo. Presión de dióxido de carbono aumentado. El pH.
Cada sustancia en nuestro cuerpo tiene, ¿cierto?, una medida de acidez o alcalinidad. Nuestra sangre normalmente es de 7.4. Cuando está menos hablamos de alcalino y cuando está aumentado hablamos de ácido. ¿Sí? Entonces, si es 7.35, menor a 7.35, ya seguramente vamos a hablar de una alcalosis respiratoria, ¿sí? O probablemente sea una alcalosis metabólica. Les dice acá hemoglobina menor a 90 gramos por decilitro y hematocritos menor a 30. Cuando hay una frecuencia respiratoria alterada, hay un desgaste, hay mayor crisis de lo que son los eritrocitos. Entonces va a haber automáticamente menos cantidad de hemoglobina. Con glucosa mayor a 235, mayormente para pacientes diabéticos, ¿no? Albumina menor de 3, sodio menos de 130. En relación a la radiografía de tórax, atelectasia multilobular, derrame pleural, puede haber también un absceso ya pulmonar. Puede que esa consolidación ya se haya abscedado. Por naturaleza, ¿qué hace nuestro organismo? Encapsula lo que es un proceso infeccioso, ¿no? El absceso tiene su cápsula, que se ve como una imagen ya bastante delimitada de una radiografía. Criterios de ingreso a UCI. Necesidad de ventilación mecánica, mayormente en choque séptico, ¿no? Para choque séptico, entonces, tenemos los criterios del FIRS, que es en relación al leucocito, frecuencia respiratoria, temperatura, en relación a lo que es la alteración de la creatinina o la función renal, y obviamente la clínica, ¿no? Paciente que estaba con neumonía, que estaba en sala, de paso, ¿no? Que se cultivó un Staphylococcus aureus, en 4 días no respondió al medicamento, hay alteración del estado de conciencia. Entonces, esos criterios nosotros necesitamos plasmar en las evoluciones. Por eso es importante la valoración continua del paciente y escribir. Criterios menores. Los criterios menores: hipotensión, hipotermia, plaquetopenia, uremia menor de 90, leucocitos menos de 4.000, confusión, que en la radiografía haya afectación bilateral multilobar, dice insuficiencia respiratoria, una presión de oxígeno y fracción inspiratoria de oxígeno menor a 250, frecuencia respiratoria mayor a 30. Se requiere de un solo criterio mayor o 3 criterios menores para poder pasar a UCI. Nosotros cumplimos con hacer la solicitud. No siempre hay espacio, casi nunca hay espacio. Entonces, bien, hacemos todo lo posible para manejo en sala. Se hacen firmar notas pronósticos, paciente con deterioro. Uno ya tiene que ir adelantándose con los pronósticos, porque sabemos que este paciente con estos criterios, un choque séptico, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir a evolucionar? A una falla multiorgánica por el proceso infeccioso que se va a ir a diseminar. Entonces nosotros necesitamos, por la objetividad, por lo que ya está escrito, por todos los casos que hemos visto, que ya está plasmado, este paciente va a ir entonces a mayor deterioro. Entonces nosotros necesitamos adelantarnos, hacer pronósticos, si es que no hay espacio en UCI, pese a que hay espacio, si no responde, nosotros necesitamos en lo que es la historia clínica hacer notas de predicción o de pronóstico, adelantarnos al suceso. Paciente X de 35 años, con cédula de identidad de tanto, cursando por una neumonía que evolucionaba en choque séptico, alto riesgo de fallecer, firme. Paciente enterado, familiar enterado, ya dispone de llevarlo afuera, de dejarlo en el hospital en la condición que se tiene. Esa es para su protección legal. En relación al diagnóstico, entonces, la clínica siempre va a ser mandatoria, un 80%, dentro de lo que ustedes vayan a pedir laboratorios. Puede haber ciertos hallazgos que puedan encontrar, fracturas, tumores, ¿no? Masas, cambios aumentados. Si es radiografía de tórax, probablemente
haya hernias de disco, puede haber hallazgos que también que el paciente se haya adaptado a esas molestias de cambio que haya tenido o degenerativas que haya tenido. Pero para nosotros es importante hacer el diagnóstico. Fíjense esta imagen de consolidación, tendríamos que ver en la escala de grises, así de negrito, con un espacio intercostal, ¿no? Fíjense, bastante simétrico en ambos lados. Aquí tenemos una escala de gris de ese tipo lúcido. Aquí estamos con una hiperclaridad. Lo negrito se habla de hiperclaridad porque es oxígeno. Todo lo que se ve en negrito es el oxígeno que tiene el pulmón. Aquí estamos siempre mirando de frente, el paciente les está mirando de frente, entonces este es su lado derecho. Lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. ¿Sí? Pueda que tenga esfericaria, pero es 1 en 1 millón, es demasiado raro. Aquí estamos con el lado izquierdo. Estamos con el lóbulo medio. En cambio, en el izquierdo estamos con el lóbulo superior, porque al lado izquierdo solo tenemos los lóbulos. Cuando más placas vean, va a haber mayor afinidad. Esto tiene una característica de una consolidación bacteriana. Mayormente las apípticas tienen imágenes muy asimétricas, con mucha infiltración y en varios campos, en varios segmentos pulmonares, no tiene solo un segmento. En relación al tratamiento, entonces vamos a dividir en lo que llegaría a ser el tratamiento empírico para lo que es el manejo de una neumonía. Aquí viene la comunidad que no recibieron tratamiento en los últimos 40 días. Hay pacientes con múltiples internacionales, 2 semanas, vienen pasado día, pasado 3 días, vienen por dolor, vienen porque no hay atención en domicilio, vienen porque se descompensaron, vienen a controles, pero hay gente que es con ingresos demasiado frecuentes al hospital, no se imaginan. Entonces, es importante saber si en un periodo prolongado, considerando los 90 días, ¿no?, se ha llevado una antibiótico-terapia. Tenemos en lo que es la primera elección de antibióticos los macrólidos. ¿Listo? Nos sigue respondiendo los macrólidos, por ahora todavía no necesitamos saltar a otros de mayor espectro, hace muy buena respuesta para los gérmenes que tenemos en el medio, y ahí entonces nosotros necesitamos ver la dosificación. La eritromicina 500 miligramos se da 2 veces al día. Ustedes pueden llevar un esquema de 7 días, dependiendo, porque cada paciente evoluciona de manera distinta, pueden elevar hasta 14 días o 10 días, ¿listo? Pero siempre es importante iniciar con un esquema de 7 días, que es lo más básico para que haya impregnación antibiótica. Dentro de eso tienen también como macrólido la acción de la acitromicina, que en su tiempo del COVID llegó a costar hasta 30 bolivianos y más en la acitromicina, ¿no? Pueden empezar, si es una infección leve, pueden empezar por 500 y continuar con una dosis de 250. Pero, ¿qué es lo que estamos manejando? Estamos manejando acitromicina, una dosis de 1000 miligramos, o sea, sería 1 gramo, y continuamos durante 5 días con 500 miligramos y oral. Hay buena respuesta. También como otra opción de la familia de las tetracitrinas tienen lo que es la doxiciclina en 100 miligramos de oral o desde allí. Hacer respuesta, pero ya no lo estamos utilizando. Deberíamos utilizarlo, ¿no? Deberíamos utilizarlo. Pero bien, nos estamos simplemente embarcando en lo que es ciprolego y lo que es la amoxicilina, ¿no? Pero tenemos opciones, tenemos antibióticos que sí pueden responder y los estamos descartando. De haber recibido antibiótico-terapia en los últimos 90 días, seleccionar otro fármaco de clase diferente, ¿no? Entonces hablamos de las fluoroquinolonas. Dentro de eso está la familia de la ciprofloxacina, pero mayor ajuste en dosis, mayor efecto, estamos con lo que llega a ser la moxifloxacilina. 400 miligramos una vez al día,
Bueno, también tienen que ir viendo costos. Un comprimido creo que está entre 15 a 13 bolivianos, ¿no? Gemifloxacina, 220 miligramos de oral, la levofloxacina también de oral. Han sacado recientemente de la línea de vago 1 gramo, pero de cualquier manera, en relación al ajuste de dosis, efecto y mecanismo de acción, nos quedamos con 500 y 750. Ya no nos dejemos impresionar por las líneas farmacéuticas. Los beta-lactámicos, ahí ya puede entrar, porque es un paciente polimedicado, multimedicado, que probablemente haya hecho resistencia. Entonces, bien, tenemos pacientes que hacen antibiótico-terapia 21 días, luego se sobreinfectan, se inmunodeprimen. Empezamos otro tanto de antibiótico, otro mes. Pueden estar 3 o 4 meses con antibióticos, porque son pacientes inmunosuprimidos por las quimioterapias. Es importante por eso saber los antecedentes de patología que han tenido, qué de medicación han llegado a recibir, los antecedentes medicamentosos. Si es que ya ha llevado medicación antibiótica, entonces como otra opción tenemos al beta-lactámico, la amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día, o también la combinación de amoxicilina más clavulánico, 2 gramos 2 veces al día. Ahora, fíjense que hasta acá ya ustedes ya pueden manejar neumonía, porque ya tienen lo que es la medicación básica, tienen lo que es el diagnóstico, saben cómo se define, cuál es la característica, ¿cierto? Tratamiento en hospitalización, pero que no es en hospitalización, la sala de hospitalización. Como primera opción, cloroquinolona con acción en las vías respiratorias, la amoxicloxacilina, 400 miligramos vía oral, enmifloxacina, 250 vía oral, levofloxacina vía oral. En una primera instancia, ¿listo? Tenemos el beta-lactámico, la ceftaxima, 1 a 2 gramos, ceftriaxona. Increíblemente, el seguro nos da ceftriaxona absolutamente para todo. Y si no es ceftriaxona, estamos con ceftaxima o ceftrixina. Entonces, cuando vayan al campo laboral, se van a encontrar por todo lado con ceftriaxona. ¿Sí? Leanlo a fondo, leanlo de lleno, que les va a tocar medicar también. Es un buen antibiótico, tiene buena cobertura sobre gramos, negativo, gramos positivos, esfuerzo para la tercera generación. Responden bien, pero nosotros necesitamos ver la evolución del paciente, primeramente por la polimedicación y por la agresividad que tiene que estar. Entonces, importante evaluación continua, diaria, para manejo de antibiótico-terapia. Aquí ya les habla de lo que iba mencionando, la ciprofloxacina, en dosis de 1 gramo y 500 miligramos vía oral. Tratamiento en UCI. Vía endovenosa, ceftriaxona, los carbamazepina, y la cloroquinolona como levofloxacina en 750 miligramos. Bajo de luego creo que está en 50, 55 y el ibuprofeno en 45, ¿no? Para poder adquirir el seguro, porque yo sé que vamos a trabajar todos al final en el seguro público, entonces eso hace una inspección administrativa a todo lo que usted lanza, a todo lo que usted dedica. Entonces tiene que haber una justificación. Es importante entonces tomar cultivo de las expectoraciones, ¿listo? Para poder tener respaldo en la clínica y que viene neumonía. No ha respondido al antibiótico, al primer antibiótico, estoy rotando por respuesta a un antibiótico de amplio espectro, porque estos son antibióticos de mayor espectro bacteriano, queremos que haga respuesta. Entonces con esas justificaciones no hay problema, usted puede dedicar. Complicaciones y diagnósticos diferenciales de la neumonía. Fácilmente se puede complicar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? El COVID, para haber sido viral, creo que ha sido la que ha marcado la era del manejo de esta virus, que ha sido bioseguridad, bioterapia, anticoagulación. Han llegado a insuficiencia respiratoria, hemos tenido muchos
muchos, ¿no? Familiares que han estado con insuficiencia respiratoria en domicilio y nos ha tocado aplicarlos ahí por la parte del espacio hospitalario. Atelectasia, empiema, absceso pulmonar, edema pulmonar. El edema pulmonar puede tener varias causas, empezando por la carencia de albúmina, ¿sí? Que le puede llevar a una insuficiencia hepática, que ya no está sintetizando albúmina. Una hipoalbuminemia le puede llevar a una congestión y por ende a un edema generalizado del pulmón, se desencadena. Insuficiencia renal le puede llevar igual a un edema pulmonar. Insuficiencias cardíacas también le pueden llevar a un edema pulmonar y actuar con la clínica de tos, expectoración, pero ahí viene la diferencia, ¿no? El antecedente y otras clínicas que se llevan en esos manos. Sepsis. Diagnósticos diferenciales: tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema agudo del pulmón, bronquitis aguda, neoplasia pulmonar. Bueno, el tema que vamos a avanzar está mucho más sencillo que neumonía, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es el asma. Vamos a sacar muchos paradigmas que también yo lo tenía. Todavía es muy difícil poder comprender cómo se desenvuelve, cómo es la mecánica para que pueda haber una broncoconstricción a causa de muchos factores que vamos a ir mencionando. Aquí fíjense la imagen, es una paciente que ha tenido una reacción, ¿no? Una rinitis, reacción al polen, que se considera como un agente alergénico. La enfermedad del asma es para una actuación bastante rápida, ¿no? Necesitamos tener conductas bastante establecidas, reconocer la sintomatología de manera muy pronta. A todo paciente que tenga una clínica respiratoria, o cardíaca, la asistencia es inmediata. Usted deja de hacer cualquier otra actividad y lo hace. Como experiencia, cuando yo entraba recién a trabajar, estoy contando ya, a ver, ya hace unos 10 años, un poquito más, porque ya está comunicando, doctora, hay una paciente, así era una mujer, está con asma. Perfecto, recién especialista. Asma, perfecto, hay que revisar. Habré demorado como unos 5 minutos en llegar a sala. Era una paciente que había tenido un choque anafiláctico y estaba cianótica con 40 de saturación. La referencia que me dieron de que era un paciente con asma no era. Primero nosotros necesitamos reconocer la gravedad, los riesgos, lo que está cursando, necesitamos hacer una evaluación completa para comunicar, ¿listo? Esta paciente se hubiera hecho. Nosotros donde trabajamos en una área muy hospitalaria, hay muchos alojamientos, muchos, ¿cómo se dice? Casas de acogida alrededor del hospital. Entonces, hay mucha gente que visita y hay mucha comida de mar alrededor de lo que es aquí la Bush, la San Martín, hay mucha comida de mar, una comida bastante exótica. ¿Qué pasó con la señora? Se comió comida de mar, hizo reacción, no sabía que ella estaba preparada con la comida, hizo reacción, y el lugar donde la mandaron fue al oncológico, donde tendría que utilizar solo pacientes oncológicos. Pero era su primer centro de auxilio. Y lo mismo, ustedes cuando lleguen a trabajar, va a llegar de todo, probablemente estén trabajando solo con niños, pero si hay un accidente, les va a llegar, porque es su primer centro de referencia en la cercanía que tiene ese paciente. Entonces, hicimos intubación, corticoides, actuación inmediata, referencia, buscar terapias, que no teníamos terapias. Pero la información que nosotros necesitamos lanzar, evaluando al paciente, porque ustedes le va a tocar pedir una consulta y también van a pedir, tiene que ser precisa. Y son patologías básicas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Es muy aparatoso,
mayormente es muy frecuente en niños. Aquí he puesto una niña, pero es bastante frecuente en niños varones. En realidad puede llegar a producirse a cualquier edad, puede producirse en cualquier género, pero tiene mayor característica y más, tiene mayores niveles, podría decir, que el niño. Entonces, en relación a definiciones, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizadas por irregularidad bronquial obstructiva del flujo aéreo, que origina todos estos síntomas. Tos, no les está mencionando una tos con expectoración, solo les está mencionando tos. Entonces, una tos sibilancias, y él las puede percibir o las vamos a ocultar. Disnea, sensación subjetiva de falta de aire y opresión torácica. ¿No? Si acaso está agarrando el pecho porque ya no puede respirar. La tos es bastante molestosa. Entonces tiene que quedarse. Enfermedad inflamatoria crónica, vías aéreas. No les está hablando del parénquima pulmonar como una neumonía, les está hablando de las vías aéreas. ¿Cuáles son las vías aéreas? Bronquio, Bronquios y más. Tráquea. Tráquea, perfecto. Entonces esas son las vías respiratorias. ¿Qué función tienen esas vías respiratorias? Llevar el flujo aéreo, el flujo de aire hacia los pulmones para que el oxígeno de ese porcentaje de aire que está ingresando, porque no ingresa como aire, el porcentaje de oxígeno que está ingresando en esa cantidad de aire puede hacer intercambio en los pulmones. Se está hablando que el proceso inflamatorio es en las vías aéreas, no toca lo que es el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar puede estar limpio, no tiene engrosamiento. El calibre de lo que son las vías aéreas, entonces, se hace más chiquita, se cierra, hay broncoespasmo. Se caracteriza por hiperreactividad bronquial y obstrucción del flujo aéreo. Crisis asmática. El otro era la definición de asma. Esta es crisis asmática. Es la exacerbación brusca del cuadro sintomático de asma, lo que puede condicionar una insuficiencia respiratoria y la muerte. Fíjense en esta imagen. Este es un bronquio de un calibre aparentemente normal. Y aquí fíjense cómo se ha llegado a engrosar. El calibre ha quedado mucho más chiquito, ha quedado disminuido y es impresión corriente. Para que llegue a pasar todo esto, entonces se ha desencadenado muchas situaciones. Dentro de eso, entonces, vamos a mencionar a la etiología. ¿Qué es lo que ocasiona que haya un proceso inflamatorio crónico? ¿Qué es lo que ocasiona que haya secreción, hiperreactividad? Sustancias alergénicas. No es que solo es lo alergénico que va a producir un broncoespasmo, son muchas otras situaciones, ¿no? Son muchos otros factores. En relación a los alergenos, aquí tenemos en la gráfica ya conocidos, ¿no? Por la incidencia que llegan a presentar: el polen, ácaros, polvos caseros, pelos de animales, sustancias industriales y ejercicios, ¿no? Que también puede producir. Entonces, hay sustancias que evidentemente, ¿no?, se considera como una reacción alérgica propiamente dicha, pero también hay fármacos. Dentro de esos fármacos está el atenolol, que es un beta bloqueador, ¿sí? Bloquea la frecuencia cardíaca, pero a la vez, como efecto secundario, produce una broncoconstricción. Si ya el paciente está por un proceso inflamatorio de broncoconstricción, no le vamos a dar un atenolol. Si está con una frecuencia cardíaca de 140, 150, nosotros necesitamos bajarle la frecuencia, pero no tiene un proceso respiratorio. Sí, claro, le podemos dar la frecuencia respiratoria, se la vamos a regular, vamos a hacer el corazoncito lata más lento, ¿no? Que no se canse. El corazoncito tanto latita, puede cansarse y puede parar, puede hacer un paro cardíaco. Si
no tiene proceso respiratorio, belleza, le damos. Si tiene proceso respiratorio y en especial con características de broncoespasmo, no le vamos a dar, porque como efecto secundario a producir, produce broncoespasmo. Entonces vamos a agudizar mucho más la situación. También menciona otros fármacos. En realidad podemos hacer reacción a cualquier fármaco, ¿sí? Por eso es importante a veces pedir las pruebas de sensibilidad, ¿no? A veces en la receta se toma la molestia de decir, inyecte, ¿no? Mediante la prueba, previo a una prueba de sensibilidad, que es inyectar vía subcutánea una pequeña cantidad de la medicación y marcar. Si es que ha hecho una reacción de un halo eritematoso, ¿no? Entonces no vamos a colocar. O si es que esa medicación, esa primera medicación está colocada como prueba, ha hecho un rayo cutáneo alrededor, que son las placas eritematosas, tampoco, porque tiene alta posibilidad de poder hacer una reacción alérgica. Podemos ser a varios, pero dentro de eso hay ciertos medicamentos que se conocen que producen con mayor frecuencia. Otros son muy alérgicos a las penicilinas, ¿no? Por eso también un buen tiempo se dejó de utilizar. Ambientales. En relación al ambiente, se considera lo que son los cambios de clima, en relación a las estaciones de las temporadas de frío sobre todo, porque no hay una ventilación adecuada, mayormente estamos en áreas cerradas, y también lo que es el mismo frío, que al respirar no todos tienen la capacidad de poder calentar el aire, no tienen esa capacidad de poder respirar, ¿no? Haciendo toda la función que se tiene que hacer en las vías respiratorias superiores. El aire frío irrita las vías respiratorias y por ende entonces hay una hiperreactividad de un proceso inflamatorio. Laborales. Nosotros cuando llegamos a hacer una historia clínica hay un pequeño capítulo, ¿no? Que dice ocupación, dice, ¿a qué se dedica? ¿No? Trabaja en el campo, es agricultor, trabaja en la carpintería, trabaja en la mina, es médico, es maestro, ¿a qué se dedica? Entonces a veces lo pasamos por alto, porque nosotros necesitamos saber la clínica, necesitamos avanzar, necesitamos hacer la nota. No, es importante. En relación a lo laboral, por ejemplo, lo que más producen son las que llegan a estar en situaciones donde hay bastantes partículas, que se levanta mucho polvo, silos, ¿no? La gente que está acomodando las bolsas de arroz, está guardando, tiene bastante polvillo que puede ingresar a los pulmones y actuar como un antígeno estimulante para que haya un proceso inflamatorio. La gente que trabaja en la carpintería, si nosotros hacemos un recorrido, ¿no? Hasta la vía, hasta el plano, hasta la guardia, debe ser raro los talleres donde tienen una protección, una mascarilla especial para no poder inhalar todos esos polvillos. Debe ser rarísimo. Entonces también puede comportarse todas esas partículas como antígenos estimulantes para que haya un broncoespasmo. Dentro de lo laboral, nosotros hemos quedado con las empresas que estamos alrededor del cuarto anillo, con las industrias, pero todas esas industrias han quedado bastante urbanas, pues, ¿no? Tenemos industrias de pintura, cerquitas de ahí, que son sustancias volátiles, que utilizan hidrocarburos como la gasolina, el diésel, la guarraz, que son para la pintura. Entonces son irritantes de las vías respiratorias, ¿sí? Empiezan a toser. Cuanto más hay estado expuesto a esa sustancia, entonces mayor posibilidad de poder desencadenar un proceso inflamatorio como medida de defensa. Solo que ese proceso inflamatorio va a cerrar esas vías respiratorias. ¿Qué otra situación en lo laboral? A ver. Exactamente, los mineros. También la gente, por ejemplo, que se dedica a la limpieza, está con las sustancias, lo último, la novedad para los hospitales, los cuaternarios, ¿no? Que
según hace la asepsia en relación a lo bacteriano, lo viral, que es demasiado vegetativo, las lavandinas, los detergentes que son polvos, que las partículas pueden estar en el medio ambiente y la gente inhalar. Entonces, ese contacto a ese estímulo, le vamos a llamar antígeno, puede producir. Entonces, es importante saber a qué se dedica. Infeccioso. Mayormente los que afectan estas vías respiratorias, este segmento, son las virales. Entonces, ahí vamos a mencionar el virus sincicial, la influenza, pueden ser varios. Ejercicios, también porque se va desencadenando, ¿no? Toda una medida, porque hay un estrés tisular, se le llama. Cuando hay un estrés tisular, se activan las proteínas, los mediadores, las células inflamatorias, y tiene afinidad por este segmento. Entonces, persona que haya estado en una actividad bastante extrema, bastante severa o rigurosa, puede llegar a un espasmo, puede llegar a un proceso de disnea, severa, una falta de aire, un agotamiento. Emociones, estrés laboral, estrés porque vive solo, ¿no? Porque tiene mucha carga de trabajo, porque tiene situaciones económicas que cumplir. No tenemos ahorita dónde poder tratar, porque cada vez es mucho más intenso la competencia que tenemos en el medio y tenemos menos atención de salud mental, que es importante. Tenemos tantos centros, pero no tenemos un centro de salud mental que es en relación a la parte psicológica, psiquiátrica, ¿no? Hemos vivido ya 2 o 3 años de lo que es la pandemia en una área bastante cerrada y los niños también, entonces estamos viviendo de una manera distinta. Entonces aquí hay que rescatar en relación a la etiología que no solo son las sustancias alergénicas. Dentro de las sustancias alergénicas también podemos mencionar que hay alimentos alergénicos, ¿no? Maní, chocolate, conservantes, comida de mar, puede producir. Entonces, ¿cómo poder llegar a detectar? Es importante hacer una agenda, y el paciente tiene que hacer su agenda. Cuando comió maní, cuando como maní, me duele la cabeza, me falta el aire, o cuando tomo mi copita de vino, siento que todo el cuerpo se me calienta y se me tapa la respiración, porque también el vino se considera como una sustancia alergénica. Epidemiología, ¿no? Es importante saber en cada área a qué nos estamos enfrentando. En relación al asma, entonces se considera una enfermedad crónica, frecuente, es muy frecuente en todas las áreas, en todos los países, ¿no? Afecta a cerca de 300 millones de personas. En los últimos 30 años ha aumentado la prevalencia, sobre todo en los países industrializados, ¿no? Cada vez estamos compitiendo con más cantidad de industrias, exportamos muchas cosas. Tiene una frecuencia aproximada de 10 al 12% en los adultos, 15% en los niños. El asma aparece a cualquier edad. La frecuencia máxima se ubica en los 3 años. La fisiopatología. Bueno, en relación a la fisiopatología, considerando todas esas sustancias que nosotros hemos mencionado, se considera entonces como un agente estimulante, como un antígeno. Nosotros en nuestro organismo tenemos anticuerpos que están esperando, ¿no?, a poder detectar todas esas sustancias extrañas que entran para poder hacer una reacción. Entonces, dentro de eso les dice, uno o varios factores de
desencadenante provoca un estímulo a nivel de la pared bronquial, implica una actividad de las células inflamatorias y mediadores químicos. En relación a la fisiopatología, entonces, nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿no? Y sobre todo en las paredes broncoalveolares, las células dendríticas. Estas células dendríticas lo que van a llegar a hacer es captar al antígeno, ¿no? Lo van a agarrar el bracito y se lo van a llevar. Y cuando empieza a adherirse al antígeno, se va a llamar complejo mayor de inmunohistocompatibilidad. Este complejo mayor de inmunohistocompatibilidad va a llegar a activar linfocitos tipo T. Los linfocitos tipo T, que es linfofácil, ¿ya? Va a actuar sobre lo que llegaría a ser sobre todo el linfocito T, CD4, va a llegar a actuar sobre eosinófilos y también mastocitos, que son células hemáticas que están circulando en el torrente sanguíneo. Estas células sanguíneas, que son los mastocitos y los eosinófilos, han sido estimulados entonces por los linfocitos de CD4. ¿Listo? Este linfocito CD4 también va a ayudar a estimular el linfocito B. Y entre estos dos va a ayudar a la producción de inmunoglobulina E. Y estos van a trabajar junto con lo que es el mastocito para que haya la producción de histaminas como también de leucotrienos, ¿no? Que son sustancias que se encargan en la edematización de las paredes bronquiales, como también en el proceso de la constricción, ¿no? O de la broncoconstricción del tejido liso de los bronquios. Repito, tenemos un proceso de toda una cadena inmunológica donde empieza capturando al antígeno, que es el estimulante que va a desencadenar todo este proceso de inmunidad. Entonces, las células dendríticas que hay en las paredes bronquiales van a llegar a captar este antígeno, cualquiera que fuera, si es una partícula de polvo, si llega a ser un virus, si llega a ser cualquier otra sustancia o un polen, capta y va a llevar a presentar, va a ir a comunicar a lo que son los linfocitos T. Y los linfocitos T empiezan a activar todo un proceso en relación a la CD4, que participa en el proceso inflamatorio, comunicando al linfocito B, comunicando a los eosinófilos en ese proceso, comunicando que son los mastocitos, y estos van a llegar a producir, a ayudar a que se activen los leucotrienos, como también las histaminas, ¿ya? Y estas histaminas se encargan de hacer una edematización y los leucotrienos una broncoconstricción. Esa es la mecánica cómo llega en relación a la fisiopatología para que ocasione una respuesta bronquial y una oclusión bronquial variable. Entonces, automáticamente la estructura se altera, ¿no? El calibre se altera, la pared se engrosa. Lo que llega a ser el músculo liso bronquial empieza a engrosarse, hay una hiperplasia y por ende el calibre tracto bronquial disminuye y va produciendo menos pasaje de aire, y ahí es que se produce la característica del sentido de la sibilancia, que nosotros bien lo podemos ocultar dependiendo de la severidad, o vamos a ocultar mediante lo que es el examen, en el momento del examen físico mediante el estetoscopio. Los efectos. En la fisiopatología, entonces, los efectos, hay una respuesta celular que
está relacionada con la inflamación de las vías respiratorias, ¿no? Hay una obstrucción de las vías respiratorias en relación a la contracción de los músculos lisos de las vías respiratorias y la edematización formando tapones de moco. Hay aumento de la histamina del músculo liso de las vías respiratorias con conducción exagerada de las vías respiratorias, la hiperreactividad de las vías respiratorias y entre lo que se nombra los cambios estructurales, entonces está la remodelación de las vías respiratorias, considerando que hay una hiperplasia y hipertrofia del músculo liso, aumentando la matriz extracelular. Todo lo que se ha desencadenado a la parte inmunológica ha logrado la activación de lo que son los eosinófilos, ¿no? Hay salida de mastocitos, también claro que hay salida de otros linfocitos como los basófilos, los mastocitos, que ya nombré. Todas esas sustancias, entonces, sobre todo la inmunoglobulina E, se puede encontrar en los exámenes de secreción. Y estas son las que van a empezar a trabajar con el proceso inflamatorio. Hematológicamente, como se ha jugado los leucocitos tipo eosinófilos en un hemograma, nosotros vamos a tener una eosinofilia, vamos a tener un aumento de los eosinófilos, considerando que es un proceso de una hiperreacción, ¿sí? O descartando también un proceso parasitario. Si tienen tos, tienen sibilancias, ha habido un factor estimulante, entonces nos estamos apoyando en un diagnóstico de asma. ¿Sí? Ahora, si está tranquilo, ha habido una infección urinaria, tiene prurito probablemente anar considerando que es oxurios, y hay unos leucocitos aumentados, entonces vamos a guiar en que es una infección parasitaria. Pero si tiene clínica respiratoria, entonces estamos lanzando a que es un proceso tipo de una reacción antígeno-anticuerpo desencadenado por toda la hiperreactividad que llega a suceder. Aquí ha habido la salida entonces de la activación del alérgeno, cualquiera que haya sido, la activación de las células dendríticas. Entonces, esta llega a adherirse a esta célula también conocida como la célula sebal, hace una presentación a los linfocitos, sobre todo los linfocitos T. Hoy la CD4, estas van a trabajar con los eosinófilos, mastocitos, neutrófilos, para engrosar y hacer una broncoconstricción como una medida de defensa contra los microorganismos o contra los estimulantes, pero a la vez también haciendo un cierre de lo que son las vías respiratorias. Bien, entonces lo que es la triada clínico-histológica, nos quedamos y puntualizamos, con lo que es el broncoespasmo, edema y la hipersecreción. ¿No? Bien, aquí vamos a parar, jóvenes. ¿Listo? Ya la próxima clase continuamos.